Bueno, mis hermanos, vamos hoy a hablar del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Y al hablar de estos mensajes, es muy importante que tengamos en cuenta que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico y no podemos tomarlo en forma literal. Así que es necesario que nosotros obtengamos el conocimiento de los símbolos y los podamos determinar para poder comprender con mayor claridad este mensaje. Vamos a mirarlo. Apocalipsis 14, versículo 6 en adelante. Y dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hasta allí podemos dejar esta lectura. Aquí están los tres mensajes del Apocalipsis, los tres mensajes de los tres ángeles del Apocalipsis. Algunos comentarios generales, podríamos decir lo siguiente: la palabra ángel en español procede del latín angelus, que a su vez deriva del griego angelos y significa mensajero. Marcos 1:12 dice: como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. Es decir, que Juan el Bautista fue un mensajero. El apóstol Pablo fue un mensajero. El apóstol Pedro fue un mensajero. Toda persona que tiene un mensaje de Dios para predicarlo es un ángel, es un mensajero. Mateo 28, 18 al 20 nos habla de la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, tú y yo, que somos cristianos, que amamos al Señor Jesucristo y tenemos un mensaje para predicar al mundo, que está aquí en Mateo 28, 18 al 20 y Apocalipsis 14, 6 al 12, tú y yo somos los tres ángeles. Los tres ángeles nos están simbolizando a ti y a mí. Somos los ángeles de Dios que el Señor quiere enviar este mensaje. Los tres ángeles vuelan por encima del cielo porque es un mensaje celestial. La gran voz significa en griego, de ahí viene la palabra gran, es mega, y voz fon, o sea, megáfono. Todos hemos escuchado un megáfono, que es como un pequeño parlante, tiene su mango para tomarlo y lo prendemos y se escucha fuerte, claro, nítido. Ese es el mensaje de los tres ángeles. Deben ser predicados con poder, con autoridad, con nitidez y de una manera audible. La verdad no se puede esconder. La verdad hay que predicarla tal cual como está en la palabra de Dios. Los mensajeros vuelan. Significa que el mensaje debe ser transmitido con rapidez, con urgencia. Hay que transmitirlo lo más pronto posible porque el tiempo se acaba.
El tiempo de este mundo está pronto a terminarse. Quinto, para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí Mateo 24:14 nos dice que y será predicado este evangelio para testimonio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. El evangelio debe ser predicado a todos los moradores, a todo tipo de persona, y debe ser predicado en todos los lugares del mundo, en cada rincón, en cada parte debe ser predicado el evangelio. Son el último llamado de Dios a la humanidad, el fuerte pregón, el último sermón. Los tres mensajes de Apocalipsis es el último mensaje, es decir, no hay más mensajes, no hay más doctrina, no, esto es lo último, según lo relata el Apocalipsis, porque después de este mensaje sigue Juan ve a Jesús que va con la hoz a cosechar, es decir, viene ya a recibir la cosecha de este mundo, quienes han sido para él y quienes no han sido para él. Así que miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y esa hoz significa que va a cosechar, es decir, viene por segunda vez por sus redimidos. Dice la palabra de Dios, como en los días de Noé, porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Uno dice, ¿por qué ellos, los del tiempo de Noé, no entendieron? ¿Qué fue lo que no entendieron? Bueno, sencillo. Lo que los antediluvianos no entendieron fue que el tiempo estaba cerca y que iba a terminar y que no tendrían una segunda oportunidad, que la única oportunidad era la predicación de Noé y debían entrar en el arca y salvarse del diluvio. Pero ellos creyeron que eso era mentira. Cuando Noé cerró la puerta, ellos no entendieron que hasta ese momento llegó el momento de la gracia, que hasta ahí tuvieron oportunidad de entrar, que ya lo habían perdido. Ellos siguieron tranquilos, comiendo, bebiendo, casándose, negociando. Y una semana después, entonces de haber cerrada la puerta, comenzó el diluvio y llovió 40 días y se los llevó y acabó con todos. Así que ellos no entendieron que era el último mensaje de Dios al mundo. Asimismo, debemos nosotros entender que este mensaje es el último mensaje que Dios predica al mundo. Este mensaje se proclama antes de las 7 postreras plagas de Apocalipsis capítulo 16. 7, esta proclamación va acompañada de la lluvia tardía, es decir, esta proclamación del fuerte clamor de estos mensajes, sobre todo el mensaje del tercer ángel, va acompañada del poder del Espíritu de Dios. Dios nos acompañará en el momento en que el Señor lo vea necesario. La lluvia temprana es la que tú y yo recibimos el día del bautismo. Ese día recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida. La lluvia temprana es para que la plantica germine, crezca y se desarrolle. Tú y yo somos una plantica del Señor y hemos crecido y nos hemos desarrollado y nos estamos santificando por la lluvia temprana del Espíritu Santo. Pero vendrá, está prometido una lluvia tardía, según Joel 2:28. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de fuego. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y de Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Es decir, mis hermanos,
Esperamos el Espíritu Santo en forma poderosa que se derrame en esta tierra, en este mundo, sobre aquellos que estemos preparados para recibirlo. Y el Señor hará prodigios y grandes señales, más grandes que las que hubo en el tiempo cuando comenzó la iglesia cristiana con Pedro y Pablo y Juan y todos los discípulos después del Pentecostés. Así que este mensaje el Señor no nos dejará solos para predicarlo. Él nos va a acompañar con el Espíritu Santo. Número 8 de comentario dice, este es un mensaje de vida eterna o muerte eterna. Según Schuller, hay 4.200 religiones en el mundo y esta proclamación hará que queden solo dos. Un grupo que adorará a la imagen de la bestia y otro grupo que adorará al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora hay muchas religiones y nadie sabe qué camino coger. Todas dicen son la verdad, pero para el fin del mundo, para dentro de pocos días o meses, tendremos solamente dos grupos. Un grupo alabando y glorificando a Dios, el Creador, y otro grupo alabando y glorificando a el falso profeta, a la bestia y su imagen. Vamos a mirar ahora unos comentarios teológicos que son de gran importancia. Miremos el primer mensaje del ángel del Señor. Vamos a resumirlo en 4. Primero, el evangelio eterno a todo el mundo. Segundo, temed a Dios y dadle gloria. Tercero, el juicio ha llegado. Y cuarto, adorad al Creador. ¿Qué es el evangelio eterno? El primero viene de la palabra griega evangelión. Buenas noticias es lo que significa. Buena victoria, buenas nuevas. Esto nos lleva al contexto de aquellos reyes en aquella época de la conquista, cuando eran atacados por otros ejércitos enemigos y el rey salía con todo su ejército, con todos los hombres, a defender a su pueblo, a defender sus casas, sus fincas, sus propiedades, sus hijos, sus esposas. Salían y batallaban afuera. Y luego cuando regresaban, la gente esperaba el regreso porque no sabían qué iba a ocurrir. Y entonces venían noticias de que estaban ganando la batalla. Finalmente la habían ganado con esfuerzo, con ahínco, con muchas pérdidas humanas, pero que finalmente ganaron la batalla. Y eso para ellos era una buena noticia, una gran noticia, unas buenas nuevas de salvación. Porque si el ejército perdía, si el rey perdía, entonces el ejército se venía e invadía la ciudad, tomaba a los hombres y a los hijos como esclavos, a las mujeres las prostituía, las hacía sus esposas obligadas, tomaban las posesiones, tomaban la ciudad, tomaban el dinero, tomaban el oro, lo que había, lo demás lo quemaban, lo dejaban todo vuelto nada y se llevaban a la gente como esclavos, a otros los mataban. Es decir, era el fin del mundo para ellos. Era el fin de sus vidas, de sus familias, de su libertad, de su comodidad, de su trabajo, de todo era el fin. Por eso ellos esperaban con tanto anhelo esa bendita noticia para ver si era buena o era mala. Así que el evangelión corría y daba el mensaje. El mensaje era muchas veces malas noticias, pero cuando eran buenas noticias se alegraban. Así que Cristo Jesús, el gran Rey de reyes y Señor de señores, vino y nos dio la gran noticia, las buenas nuevas de victoria. Nos dice, yo he muerto por ustedes en el Calvario. Yo he pagado la deuda de ustedes y ahora todos son salvos. Todo aquel que crea en mí y siga mis pisadas encontrará salvación. Así que las buenas noticias es que somos justificados gratuitamente por una fe que obra por el amor. Jesús hizo todas las acciones que tenía que hacer para salvarnos.
En el plan de redención, según el santuario, no solamente la muerte de Cristo, es la vida de Cristo sin mácula, sin pecado, para podértela colocar a ti y a mí. Y con esa vida de Cristo es que entramos al cielo. Y no solamente fue morir, fue ascender al cielo, fue resucitar y ascender al cielo. Y allá está, en el lugar santísimo, intercediendo por ti y por mí, de tal manera que cuando le pedimos perdón por nuestros pecados, claro, Él no nos perdona. Él intercede por nosotros ante el Padre. Le dice, Padre, mira, Padre, mi sangre, mis clavos, mis heridas, mi muerte en la cruz del Calvario. Perdona a mis hijos porque me están pidiendo perdón. Y el Padre, por supuesto, que nos perdona. Las buenas noticias es que Dios nos ha librado del pecado y nos llama a una vida nueva en Cristo Jesús. Las buenas noticias son que Dios te llama a guardar los 10 mandamientos por amor a Jesús, no para salvarnos, porque ya somos sus hijos, porque lo amamos. La buena noticia es que Dios te llama a salir de donde estás y venir a Jesús y darlo todo por Él, aun si fuera necesario tu vida misma, nuestra vida, por amor a Cristo. Dios nos llama a adorar, a no adorar a la bestia, al falso profeta, al falso día de reposo y a guardar el verdadero día, y es el sábado. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esas son las buenas noticias, que tú y yo toda la vida hemos hecho lo malo en este mundo. ¿Y sabe qué nos dice Dios? Dios nos dice, ven acá, hagamos cuentas. Tú mereces la muerte, pero yo te voy a regalar la vida para que entres al reino de los cielos. Pero no lo merezco, Señor. No importa que no lo merezcas, te la regalo. ¿Y quién paga por mis pecados? Jesús te va a responder, yo ya pagué por tus pecados. Aquí están las señales de los clavos. Ya pagué por ti. Esa es la buena nueva de salvación, que somos salvos solamente por aceptar a Cristo, por seguir a Cristo y por estar con Él hasta que venga por segunda vez. Esas son las grandes noticias, que ya Dios pagó tus pecados, que Dios ya pagó tus errores, que Dios ya pagó tus heridas, ya llevó tus enfermedades en la cruz del Calvario. Isaías capítulo 53 dice que Jesucristo llevó todo nuestro pesar, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros pecados, llevó nuestros problemas y dificultades, los llevó en sus hombros. Y tú y yo hoy no tenemos más que hacer que ir a Jesús, abrir la palabra del Señor, mirar lo que Él quiere que tú y yo vivamos y hagamos, porque Él nos llama a una nueva vida en Cristo. Las buenas nuevas es que no solamente te perdona del pecado, te libra de las garras del pecado, nos libra del pecado y nos separa para vivir vidas santas delante del Señor, vivir vidas que sean dignas de hijos de Dios aquí en esta tierra. Número 2, ¿qué significa temer a Dios y darle gloria? Hermanos queridos, Eclesiastés 12:13 nos habla de la santificación. Esto es temer a Dios y darle gloria, no es tenerle miedo a Dios, no, es respetarlo en la obediencia. Miren lo que dice el sabio Salomón. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo más importante de un ser humano en esta tierra no es conseguir dinero, no es tener muchos hijos, no es estudiar, no es ir muy lejos. El gran objetivo de la vida de un ser humano en este mundo, según la palabra de Dios, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. El que le teme, guarda sus estatutos y lo hace por amor, por supuesto. Número 3, ¿qué es el juicio? Él dice el juicio ha llegado, el mensaje del primer ángel, el juicio ha llegado. Quiero decirles que para eso Dios levantó el movimiento profético de la Iglesia Adventista al séptimo día, para explicarle el juicio al mundo y proclamarlo. Daniel 8:14 nos dice que hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Esa es la profecía más larga de la Biblia. El Señor, según Números 14:34, nos explicó que nos lo había dado día por año. Es decir, si son 2300 días,
se convertirían en 2300 años. Comenzó en el año 457 antes de Cristo con el decreto de Artajerjes, rey de Persia, y terminó el 22 de octubre del año 1844 con la purificación del santuario celestial. No tenemos tiempo para probar todo esto bíblicamente, pero esto es un estudio maravilloso de la profecía más larga de la Biblia. Ese día Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo y comenzó el juicio de este mundo con sus escogidos muertos y terminará con sus escogidos vivos. Cuando venga por segunda vez a esta tierra, cuando Él venga aquí a esta tierra, Jesucristo traerá en su mano la hoja en donde, o el libro donde estamos todos, donde Dios ya decidió el futuro de cada persona. El Señor no viene para hacer un juicio aquí en la tierra, no, ya lo está haciendo allá. Desde el año 1844 lo está haciendo en el cielo. Y cuando venga aquí es porque tiene todo preparado. Viene ya es a dar la recompensa a los justos. Y traerá la lista, y el que esté en el libro de la vida lo llamará a resurrección. Y esa resurrección nos permitirá ir con Él a la patria celestial. Y allá haremos el juicio de los que no han creído en Cristo Jesús. Ese juicio ya comenzó. Y en cualquier momento pasará en lista tu nombre, mi nombre. Y debemos estar preparados. Por eso la preparación más importante que dice la Biblia es velad y orad en oración. Velad y orad. No sabemos en qué momento el Señor vendrá a tu vida con el juicio. Él viene como un ladrón. No sabemos en qué momento. Creo que cuando Jesús dice, y lo dice tanto, que yo vengo como un ladrón, velad y orad para que estéis preparados, yo creo que no se refiere a la segunda venida de Cristo Jesús. Pero eso es algo mío personal como teólogo. Yo creo que él se refiere es que llegará a tu vida el momento del juicio. No sabemos en qué momento, y por eso debemos estar preparados a toda hora, en todo momento, estar confesados con el Señor, estar arrepentidos con el Señor y estar en paz con Él. Cosa que si hoy pasara mi nombre o hoy tuviese que morir, podríamos estar seguros de que tendríamos la salvación en nuestra mano porque hemos estado preparados para ese encuentro con el Señor, que no sabemos en qué momento se dará. La segunda venida de Cristo sabemos en qué momento se dará y antes de que Él venga nos dará la fecha, el día y la hora cuando Él llegará a este mundo. Las señales nos lo están diciendo, pero no sabemos en qué momento pasa tu nombre en el juicio de Dios, en el trono. Y entonces los ángeles aportarán los libros donde están anotadas tus acciones, mis acciones. Ahí no lo sabemos y hay que estar siempre preparados. Adorad al Creador. ¿Qué significa adorar al Creador? Dice aquí, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y el mundo pregunta, ¿por qué? Y Dios responde un por qué. Dios no da una orden y dice, cúmplalo porque así tiene que ser. No, Él da una razón. Me dice, miren, porque yo hice los cielos y la tierra en 6 días. El mar y todas las fuentes de las aguas lo hice en 6 días y reposó. Reposé en el séptimo día y por tanto bendije ese día y lo santificó. Ese es el día de guarda, es el día que hay que adorar al Creador. Dios no permite que adoremos ninguna imagen, que adoremos ningún otro día. Esto es algo de respeto para Dios, esto es algo sagrado para Él. Apocalipsis 13:15 dice, le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no lo adorase. Es decir, que hay 2 seres que piden la adoración, Dios y Satanás. Dios tiene sus hijos, que somos tú y yo, que creemos en su palabra. Satanás también tiene sus hijos, los que están confundidos con la palabra de Dios, los que están adorando un día equivocado, un día falso, el día domingo. Están adorando sin darse cuenta a el día del sol,
según sabemos que no es el plan de Dios. El segundo ángel o el mensajero dice, ha caído Babilonia por dar vino de su fornicación. ¿Quién es Babilonia? Vamos a mirar en primer lugar su nombre. Apocalipsis 17, el verso 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que si es la madre de las rameras, es porque tiene hijas. No hay ninguna madre que no tenga hijas. Tiene hijas. Tiene otras hijas que siguen su ejemplo, que adoran lo mismo, que creen lo mismo, son sus hijas. ¿Quién serán las hijas de la ramera? Primero identifiquemos la ramera, la madre de la ramera, Babilonia. Su aspecto físico. Apocalipsis 17:3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Así que me habla de su forma como una bestia. Era escarlata, era un color granate, un púrpura, un rojo vivo o fuerte, oscuro. Y dice que está llena de nombres, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y que era una mujer. ¿Qué significa la palabra mujer y cuántas mujeres hay en Apocalipsis? En Apocalipsis hay 2 mujeres. ¿Quiénes son y qué representan? Vamos a mirarnos. En primer lugar, la mujer representa a la iglesia. Cuando Apocalipsis habla de mujer, está hablando de la iglesia. Y hay 2 mujeres. La primera mujer está en Apocalipsis 12, 1 y 2. Y dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí nos vamos a hace 2000 años. ¿Quién fue la que tuvo un hijo varón y fue arrebatado para Dios y para su trono? Por supuesto, la Santísima Virgen María dio a luz un hijo varón. Ella venía de la iglesia de Israel. Así que esta mujer que está vestida del sol y con la luna debajo de sus pies y tiene una corona de 12 estrellas, significa la mujer santa y buena, la iglesia fiel a Dios, la iglesia del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, que ese pueblo de Israel en el Nuevo Testamento se convierte en la iglesia cristiana, compuesta por los 12 apóstoles, que son las 12 estrellas, son los 12 apóstoles. Es la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, que no tenía mancha ni arruga, no tenía ninguna contaminación en su doctrina, era perfecta. Esa iglesia está representada por esta mujer. Y así como la iglesia santa está con Jesús, la iglesia falsa está con Satanás. Miremos Apocalipsis 17:4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y el versículo 18 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que esta es la segunda mujer. Y la segunda mujer la vemos como vestida con adornos de oro y piedras preciosas. Y eso hace que sea una mujer distinta, diferente. Es decir, es la iglesia falsa, es la iglesia diferente, es la iglesia que tiene doctrinas totalmente equivocadas. Y esa mujer que has visto, dice Apocalipsis, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es decir, que esa mujer tiene una ciudad y de ahí gobierna los reyes de la tierra. ¿Cuál será esa ciudad? Tenemos que irla identificando. ¿Quién es la bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos sobre la cual está sentada la iglesia? Es decir, la mujer, que ya sabemos que es iglesia.
Daniel 7:7 registra como una bestia espantosa y terrible, que era grandísima y tenía 10 cuernos, y luego le nació uno pequeño que creció y se hizo grande. Esto lo relata Daniel 7:7. Pero vamos a identificar la más fácil en Apocalipsis. Apocalipsis es el que explica a Daniel, lo explica mejor, lo ilustra, lo completa, nos da una mejor revelación. Así que Apocalipsis 12:3 dice: también apareció una señal en el cielo, he aquí, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Así que la bestia de Apocalipsis 12 es la misma la que queremos identificar de Apocalipsis capítulo 17. Dice: y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hija tan pronto como naciese. Cuando Cristo Jesús estaba por nacer, ¿quién quería matarlo? Y cuando nació, ¿quién lo quiso matar? Herodes. Herodes lo quiso matar, y por eso mandó a matar a todos los niños, para que cayera ahí el rey de reyes y señor de señores, pero no lo logró. Herodes era un rey vasallo dirigido por Roma. Así que esa es la Roma imperial, la que manejaba el mundo en tiempos de Cristo. Esa es la misma que está hablando aquí, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, la misma imagen, la misma bestia terrible de Daniel 7:7, es la misma. Así que facilito aquí identificarlo como Roma, porque era el poder que gobernaba cuando Cristo nació y quisieron matar a Jesús. El poder romano tiene 4 etapas. Número 1, el Roma imperial, que gobernó del año 168 a.C. al año 476 después de Cristo. Luego sigue Roma dividida en 10 reinos. La bestia espantosa de Daniel 7 la presenta que tiene 10 cuernos, es decir, la forma como terminó el Roma imperial, y terminó dividida en 10 ciudades, que fueron los que conformaron Europa occidental. Hoy en día ya son más ciudades, pero se dividió en estas 10 ciudades. Y bueno, esto se dio en el año 476. Y luego, la tercera Roma es la Roma papal, que comienza en el año 538, cuando se le da el poder al obispo, y es el que dirige ya todo lo político y lo religioso, y ese está simbolizado en Apocalipsis, en Daniel 7, por el cuerno pequeño. Tengo un tema solito de esto: ¿quién es el cuerno pequeño? Y ese cuerno gobernó del año 538 al 1798. Ustedes lo pueden ver en YouTube. Colocan Wilson Valencia Alzate y ahí está el tema de descubriendo el cuerno pequeño. ¿Quién es el cuerno pequeño? ¿Quién es el anticristo? Esa es Roma papal, que es la tercera parte. Y la cuarta parte es la Roma herida, que se le dio una herida a ese imperio, porque bestia es imperio. Perdón. Así que Roma herida es la cuarta etapa de este imperio mundial que todavía se mantiene en el mundo, como todos lo sabemos, y es del año 1798 hasta el día de hoy. Desde la Revolución Francesa, cuando se le dio la herida mortal, ya no pudo gobernar más, y ahora Francia comenzó a gobernar. Ahí se le dio la herida mortal, y esa herida mortal está siendo sanada. El cuarto periodo romano. Miremos lo que dice Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Cómo así una bestia que era, no es y será? Y el mundo se maravillará de la bestia, y todos los que no estaban escritos en el libro la adoraron. Tú y yo no la vamos a adorar, no podemos adorarla. Nosotros sí estamos escritos en el libro de la vida, y si usted está en ese sistema, debe salirse para no adorar a esta bestia, a este imperio mundial. Así que esta bestia dice que era, es decir, claro,
antes del año 1798 era un poder que dirigía el mundo, que lo regía con vara de hierro. Pero después de la herida que le dio el general Berthier, enviado por Napoleón Bonaparte, Napoleón lo envía para que le dé la herida mortal a Berthier, al Papa Pío VI, y en el año 1798 lo hace y se le quita el poder, no tanto el poder religioso como el poder civil, el poder político. Así que dejó de ser. Pero dice aquí, y será, porque esta herida mortal será sanada y podrá adquirir el poder otra vez político y religioso. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, por eso es que esta es la bestia que era, no es y será, porque se va a recuperar de esta herida mortal, se está recuperando poco a poco. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son los 7 montes sobre los cuales se sienta esta mujer. ¿Cuál es la única ciudad en el mundo que está sentada sobre 7 colinas, sobre 7 montes? Esa es en realidad la bestia. Ese es el sistema político, religioso, económico, militar que está dirigiendo el mundo y lo va a dirigir en forma total. Se está recuperando. Poco a poco se irá recuperando y finalmente podrá hacer una coalición y entonces otra vez habrá un solo pastor y una sola oveja, un solo gobierno, un solo mundo se nos presentará para el futuro. ¿Quién será? Lo debemos ir conociendo. ¿Qué es el vino de su fornicación, con el cual embriaga a los reyes de la tierra? En el segundo mensaje, miremoslo en Apocalipsis 17:4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Así que ese vino que embriaga a los reyes de la tierra, ese vino de su fornicación, ¿qué es? Aquí dice que es el cáliz de oro lleno de abominaciones. Entonces busquemos en la Biblia qué es una abominación. Ezequiel 8 es el libro de las abominaciones del Señor, donde el Señor ve y observa las peores abominaciones. Para Dios, abominaciones, adorar otros dioses, por ejemplo, la idolatría, Dios no la permite. Por eso dice, tendrás un solo Dios verdadero, y no te podrás postrar ante nada ni ante nadie, porque Dios no lo permite. Y en Ezequiel 8, el Señor en el versículo 16 nos dice cuál es la peor abominación para él. Dice, la entrada del templo de Jehová, entra la entrada y entre el altar y la entrada, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. ¿Y adoraban a quién? Adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Allá en el templo de Dios había una abominación. El mismo pueblo de Dios, los mismos israelitas estaban adorando al sol. Y esa para Dios fue la peor de las abominaciones, la idolatría y adorar el día que el Señor no ha colocado. Adorar una obra de su creación en vez de adorar al que hizo esa obra, adorar a Dios. Esto es una abominación para Dios. Versículo 17. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. El Señor está preguntando que si esta abominación es liviana o es poca. Y Él dice que para Él no es poca. Es una abominación terrible la cual Él no soporta. En otras palabras, el vino de su fornicación con la cual emborracha a los reyes de la tierra es el falso día de guarda. Se establecerá
y se está estableciendo un día falso de guarda, un día que no es el día. Para la gente todo esto es muy normal. Ya el Papa Francisco ha dicho que ese es el día de la familia, el día para reunirnos, el día para estar juntos, el día para que nos sintamos en intimidad familiar y con Dios. Todo parece muy bonito, hay mucha sutileza, mucho amor al presentar este mensaje. Y si lo vemos en la base teológica es porque Cristo resucitó un domingo, así que esperan que el día domingo sea el día adorado. Pero para Dios está la peor abominación que Babilonia vaya a cometer. Y cuando lo logre, cuando lo firme y lo establezca como un decreto, es porque ha colmado la ira de Dios. Sus delitos y sus pecados han llegado hasta el trono de Dios y el Señor bajará a destruirla, porque no permitirá que esto ocurra. Aunque esto va a ocurrir, el Señor no lo va a soportar. Es lo que dice el mensaje del tercer ángel o mensaje del Señor. Esta es una verdad presente. Teológicamente, los dos mensajes anteriores ya han sido predicados, el primero antes del año 1844, el segundo de 1844 para acá, y este es el mensaje que debemos predicar hoy. Claro, hay que predicar los tres, pero este es el mensaje de ahora, de este momento, lo que tenemos que estarle contando a la gente. ¿Qué dice este mensaje del tercer ángel? El que adore a la bestia o a su imagen recibe la marca de la bestia. El que adore. Nadie quiere recibir ninguna marca de ninguna bestia. Nadie quiere adorar una imagen o nadie quiere adorar a una bestia. Pero es que se presenta de una manera tan sutil que la gente lo está haciendo sin darse cuenta. Así que ya sabemos que es una bestia y que la bestia son reinos, son imperios, ¿verdad? Pero vamos ahora a analizar qué es una imagen. Apocalipsis 13, 11 y 12 dice: después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Así que ya sabemos cuál es la primera bestia, su herida mortal está siendo sanada. Y este poder se levanta en el mundo para apoyar a esta primera bestia, es decir, le presta todo el poder. Tiene doble personalidad, es semejante a un cordero y a un dragón. Es decir, el cordero es símbolo de Cristo, debe ser una nación cristiana. El dragón es símbolo de Satanás, es decir, deben adorar falsamente a Dios, unas doctrinas equivocadas. Su autoridad la ejerce en favor de la primera bestia. Obliga a los moradores a adorar a la primera bestia, Apocalipsis 13, 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorara. Es decir, que tiene poder político, poder civil. ¿Quién será esa segunda bestia de Apocalipsis 13? La imagen de la primera vez, aquí dice, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, esta es una aplicación que yo hago. Si tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros somos la imagen de Dios. La imagen de Dios somos nosotros que nos parecemos a Él, somos parecidos a Él. Entonces, si buscamos la imagen de una bestia, esa imagen debe ser parecida a la bestia que quiere ser su imagen. Es decir, que debe ser un poder parecido o idéntico al primero. Busquemos un poder moderno que se parezca a Roma, que haya nacido después de que Roma perdió su liderazgo en el año 1798. Se le aplicó la herida mortal. Ahí debe haber nacido, ya debe estar naciendo un poder que reemplace a ese poder romano y que tenga también un poder grande, mundial. Tiene que ser un poder cristiano, porque Roma es un poder cristiano. Tiene que ser universal o mundial, porque el poder romano ha sido mundial, ha sido universal. Tiene que tener
falsas doctrinas, porque este poder romano tiene falsas doctrinas. La inmortalidad del alma, por ejemplo, es una falsa doctrina, no está en la Biblia. Nos quieren ser inmortales, que cuando uno muere sigue viviendo. Eso es mentira, eso no está en la Biblia. En la Biblia está que toda el alma que pecare, esa morirá. El ser humano no es mortal, ni siquiera seremos mortales cuando lleguemos al cielo. En el cielo recibiremos como premio la inmortalidad, pero siempre estará determinada por la relación que tengamos con Cristo. Será una inmortalidad no natural del ser humano, sino dependiente de Cristo. Si un día nos alejamos de Cristo y nos rebelamos, seremos destruidos y seremos muertos como será muerto Satanás. Así que el ser humano jamás tendrá una inmortalidad natural que emane de sí. El único que tiene inmortalidad natural es nuestro Padre Celestial. Tiene que unir el poder civil con el poder religioso. Tiene que hacerse ese matrimonio que el Señor nunca ha aceptado. Tiene que ser un poder perseguidor de los cristianos, porque el poder romano persiguió a los cristianos durante 1260 años. Así que esta imagen debe ser parecida, debe ser también un poder que persiga. Tiene que tener un sistema falso de adoración. Es decir, tiene que tener un día equivocado para adorar. Tiene que matar a todo aquel que no adore a la primera bestia. Es decir, debe tener poder político, poder civil. Tiene que marcar a los que adoren a la bestia. Debe darles una marca. Debe marcarlos. Y tienen que identificar los no adoradores para que no compren y no puedan vender. ¿Quién será esa imagen de la bestia? La profecía del pueblo de Dios al mundo. Nosotros los adventistas del séptimo día somos el pueblo de Dios en este mundo, porque predicamos lo que está en forma total y sin reservas al mundo, lo que está tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Todo lo que dice la palabra lo predicamos. Somos un movimiento profético que nace en el año 1863 y de ahí en adelante estamos para explicarle al mundo las profecías de Apocalipsis, para explicarle al mundo lo que va a ocurrir antes de que Cristo venga por segunda vez y se cierre la puerta. Nuestra profecía y nuestro aporte al mundo cristiano es decirles que, en primer lugar, esa segunda bestia es Estados Unidos de América. Que el protestantismo norteamericano pedirá a Estados Unidos que firme una ley dominical para el mundo, que sea obligatoria y que tenga poder civil, es decir, no solamente religiosa, sino civil. En tercer lugar, que persiga so pena de muerte a los violadores de esta falsa adoración, de este falso día de reposo. Y cuarto, esto hará que el mundo quede dividido en dos grupos. De las 4.200 religiones que hay, con esta ley dominical, el mundo quedará dividido. Así como el pueblo evangélico lo que espera ahora, después del principio de dolores de Mateo 24, esperan el rapto secreto, que sean raptados todos los creyentes en Dios, el arrebatamiento espiritual. Nosotros los adventistas, como el pueblo de Dios, esperamos que lo próximo que vaya a ocurrir es una ley dominical. Es una ley que el pueblo cristiano le pedirá a Estados Unidos que la firme y que la coloque como una ley mundial. Vamos a ver qué se cumple primero. Una vez que se cumpla, podremos creer. Los adoradores del Creador en su santo día de reposo, sábado, el sábado, que es el sello del Dios vivo. Es el primer grupo. Habrá un grupo que estaremos dispuestos inclusive a dar la vida por Dios nuestro Señor y por alabarlo en el verdadero día de guarda, porque nunca aceptaremos adorar ninguna imagen, adorar un día que no sea el del sábado. Es adorar un día equivocado, es tener un ídolo. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Esa es la señal del pueblo de Dios y tenemos esa señal, la vivimos, la predicamos. No para ser salvos, nadie se salva por guardar el sábado, somos salvos por la gracia, pero lo hacemos como un distintivo de todo el mundo en general que ha pisoteado y se ha olvidado del bendito día de guarda, el sábado. Y hay otro grupo que se colocará al frente de nosotros y es los adoradores de la imagen de la bestia. La bestia
proponemos al mundo, y es nuestra profecía, que será Estados Unidos, que se unirá con el protestantismo norteamericano y harán una ley que pidan y exijan que todo el mundo guarde el domingo. Cuando eso ocurra, la imagen de la bestia estará lista, estará creada la imagen, será un poder perseguidor, al igual que el poder romano del pasado. Y Estados Unidos, que es un país cristiano, por eso tiene los cuernos de cristiano, se volverá un país perseguidor, se volverá un dragón, porque hablará Satanás a través de él. Todo ese poderío norteamericano será prestado para apoyar a la primera bestia y hacer que haya una ley dominical. Apocalipsis 16:17 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, ricos, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, esta es un sello a ese pueblo. Así como el pueblo de Dios tiene un sello, que es el Santo Sábado, Satanás a su pueblo, a su grupo, también le coloca un sello, y el sello es una marca de adoración. Nuestro sello es una adoración al Dios que nos hizo, y ellos también colocarán una marca de adoración, adorar el día domingo, que es el día que representa el Imperio Romano. Eso es lo que va a ocurrir próximamente. Y ese acto hará que el mundo entero entre en la gran tribulación en esta tierra, descrita en Mateo 24, versículo 9 en adelante, igual Apocalipsis 12. Hará que se predique el mensaje del tercer ángel como un fuerte pregón, con el poder del Espíritu Santo. Se predicará en el mundo entero y se podrán ver los dos grupos, los unos defendiendo los mandamientos de Dios y los otros defendiendo el día de la bestia, el día domingo. Y esos dos pueblos, uno será más grande que el otro, por supuesto. Unos inclusive moriremos, dice aquí, en medio de la gran tribulación causada por la ley dominical y la persecución a los guardadores de los mandamientos. Muchos moriremos o morirán, no sabemos, por el Señor, y otros serán librados. El Señor salvará a los fieles y condenará a los infieles de su ley. Se predicará el último sermón al mundo, la última amonestación, y miles se unirán a los que han de ser salvos, y otros apostatarán de la fe. Se cierra el tiempo de gracia, es cerrado. Apocalipsis 22:11 nos dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y después de que el Señor pronuncie esas palabras, entonces despliega su ira contra aquellos que no lo quisieron adorar y adoraron mejor un sistema político religioso papal. Y entonces manda las plagas de Apocalipsis capítulo 16, que caerán en este mundo y castigarán la desobediencia. Es decir, este evento de la ley dominical nos prepara para el cierre del tiempo de gracia. Viene el final y luego Cristo Jesús aparece. El final para los dos grupos. Tenemos en Apocalipsis otra vez el tercer mensaje es: y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano. ¿Por qué la señal se toma en la frente o en la mano? Porque con la frente, en la frente está el pensamiento, está el cerebro, y ahí podemos determinar qué camino tomar, porque solamente habrán dos: a la derecha y a la izquierda, los que adoran a Dios en su día de guarda, el santo sábado, y los que adoran a Dios en el día domingo, que creen que están adorando a Dios, creen que lo están glorificando, pero no, porque han echado por tierra los santos 10 mandamientos. Así que por eso se sella en su frente, porque usted allí toma la decisión, y en su mano, porque con las manos es que trabajamos, con las manos es que elaboramos, y se prohibirá trabajar en domingo y se obligará a trabajar en santo sábado, cosa que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, jamás podrá aceptar. ¿Por qué es necesario obedecer a los hombres en este mundo, a las autoridades? Claro que sí, pero cuando se meten con Dios, primero hay que obedecer a Dios y ser leal a Dios
y luego a los hombres. Por tal motivo, una ley que invalide la ley de Dios, que es suprema en el mundo entero, no la podremos cumplir jamás, aun a costa de nuestra propia vida. Este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira. Habrá una recompensa para los justos y habrá un castigo para los desobedientes. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo de día ni de noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está el otro grupo también. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o la fe en Cristo Jesús. Resumiendo, hermanos queridos, el mensaje del tercer ángel es sello de Dios versus marca de la bestia. El sello de Dios es el santo sábado, es el símbolo de su autoridad en este mundo entero, es el símbolo de su misericordia, de su amor, es el símbolo con sus hijos para salvarlos. Y el sello y la marca de la bestia es el día domingo. Este mundo se va a decidir por esos 2 días, entre sábado y domingo. La pelea no será entre el 7º mandamiento, no cometerás adulterio, y el 8º, no hurtarás, no robarás. No, nadie te va a perseguir por no robar, nadie te va a perseguir por no adulterar, nadie te va a perseguir por no mentir o por no envidiar. La persecución se dará por adorar a Dios, así como fue en el principio. Satanás quiso ser adorado en el principio y por eso tuvo que ser despedido del cielo. Ahora en este mundo quiere también ser adorado y que sus seguidores lo adoren, y la gente, sin darse cuenta, adorará al Satanás en su día del sol. Lo está adorando sin darse cuenta. Por eso, si tú estás allí, el llamado de Dios es salir de allí, pueblo mío. Es decir, que tú haces parte del pueblo de Dios, pero estás en el grupo equivocado. Estás en el lugar donde no debes estar y debes ir saliendo poco a poco, lo más rápido posible. Todo cambio es difícil. Esto no es nada fácil, pero por la gracia de Dios, si te pones a estudiar la Biblia, tú mismo, a indagarla, a profundizar en ella, te vas a dar cuenta que el Señor te pide que guardes los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, que es el día pisoteado. Es el mandamiento olvidado por el mundo entero, y que los grupos políticos, las bestias, los reinos de este mundo que tienen poder en este mundo para obligarnos, colocarán ese día como día verdadero de guarda. Y cuando eso ocurra, tú y yo nos daremos cuenta que todo lo que está aquí es verdad, y entonces no lo permitiremos y adoraremos a Dios en su verdadero día de guarda, el santo sábado. No importa desde qué perspectiva lo hagamos, no importa desde qué religión tú lo hagas, lo importante es que guardemos al Señor, lo aceptemos y nos reunamos todo este grupo, no alrededor de la iglesia adventista, no, alrededor de los 10 mandamientos, porque cuando Cristo venga por segunda vez, no te va a preguntar si eres adventista o de qué religión eres, te va a preguntar: ¿dónde me adoraste? ¿A través de qué día me adoraste? ¿Tienes el sello de Dios, de mi autoridad? ¿El santo sábado lo estás amando y respetando, o estás amando y respetando el sello de la autoridad de Roma, el sello de la autoridad del mundo, de los hombres, de este mundo pecaminoso? Y tú tendrás que darle una respuesta, y es facilito. Usted podrá decir: Señor, sí, estoy guardando el domingo. Bueno, entonces haces parte de los sellados y marcados por Satanás. No tendrás nada que ver conmigo y beberás de la ira mía que será derramada. Pero si tú le respondes: Señor, ya me cambié, ahora estoy adorando a ti en tu día santo, entonces seremos parte de los 144,000. Porque este mensaje del tercer ángel lo que hace es crear una forma en este mundo de 2 grupos. Y entonces los 144,000 saldrán como resultado de este último pregón. Y tú y yo podemos ser parte de los 144,000 que Juan vio en el cielo, o podemos ser parte de la gran multitud. En cualquiera de los 2 grupos que estemos, estaremos bien, con tal que tú y yo un día nos encontremos en el reino de los cielos. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos tenga en su gracia y nos dé fuerza y valor para cumplir sus santos mandamientos. Oremos. Señor y Padre, estamos contentos por este momento, felices de haber entendido un poquito más el
mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Gracias, Señor, porque entendemos, Señor, que tú nos mandas a que prediquemos el evangelio eterno, el evangelio que no cambia, el evangelio de las buenas nuevas de salvación, y que lo hagamos a toda nación, tribu, lengua y pueblo y en todo lugar, oh Padre, que lo hagamos con determinación, porque tu Santo Espíritu nos acompañará y ha prometido hacer prodigios y grandes señales a través de nosotros. Señor bendito, debemos animar a nuestros hermanos que salgan de Babilonia, porque si no lo hacen, beberán del vino de la ira tuya. Debemos animarlos a que dejen de guardar el día equivocado, el día falso, y se conviertan a guardar el verdadero día de reposo, por lo cual tú definirás en este mundo quién es tu hijo y quién no lo es. Padre mío, queremos ser tus hijos, queremos cambiarnos de bando si estamos equivocados. Dirígenos con tu Santo Espíritu y permítenos un día estar en las mansiones celestiales, como haciendo parte de los 144,000 que saldrán de la gran tribulación de las leyes dominicales, o haremos parte de la gran multitud, Señor, que nadie podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Señor, en cualquiera de los 2 grupos que nos quiera colocar, colócanos, pero no permitas que nos quedemos en este mundo. Danos tu bendición y danos fuerza y valor, entendimiento y comprensión de tu palabra para saber y entender cuál es el verdadero día de guarda y defenderlo aún a costa de nuestra propia vida, porque te amamos y queremos ser tus hijos. Todo lo pedimos en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias y Dios nos ayude para cada día estar mejores con nuestro Padre Celestial.